Lectura del libro de Job. Respondió Job a sus amigos: sé muy bien que es así, que el mortal no es justo ante Dios. Si quiere pleitear con él, de 1000 razones no rebatirá ni una. Él es sabio y poderoso. ¿Quién le resiste y quede ileso? Desplaza montañas sin que se note. Cuando la vuelca con su cólera, estremece la tierra en sus cimientos, hace retemblar sus pilares, manda al sol que no brille y guarda bajo sello las estrellas. Él solo despliega los cielos y camina sobre el dorso del mar. Creó la Osa y Orión, las Pleiades y las cámaras del sur. Hace prodigios insondables, maravillas innumerables. Si cruza junto a mí, no lo veo. Me roza al pasar y no lo siento. Si en algo hace presa, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién le reclamará? ¿Qué estás haciendo? Cuanto menos podré yo replicarle o escoger argumentos contra él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El libro de Job se puede convertir para nosotros en un instructivo, en una guía de cómo evoluciona una relación con Dios en los momentos de grandes crisis. Job es de esas personas, su figura, que nos deja a nosotros muchas enseñanzas en ese sentido. ¿Qué hacer nosotros? ¿Cómo sabernos dar el tiempo y la oportunidad para saber resolver una crisis delante de Dios? Las crisis sirven para muchas cosas. La crisis mal llevada revienta a una persona, revienta una relación. La crisis bien llevada, según el origen de su misma palabra, puede ayudar a purificar muchas cosas y a purificar muchas relaciones. La palabra crisis viene del griego crisol, de criseo, significa del crisol, de purificar. Una crisis es un proceso de purificación. Cuando usted dice tenemos una crisis, crisis no es un problema. O cuando usted dice yo estoy en crisis, crisis no es una depresión. Cuando usted diga yo estoy en crisis, acuérdese que lo que está es en un proceso de purificación interior, o la relación está en un proceso de purificación interior. Job vivió una crisis. Job, cuando estaba en los momentos más prósperos de su vida, Job tenía con Dios una relación, era una relación muy buena. Pero siendo una relación buena, fíjense que siempre era susceptible de ser mejor. Todas las cosas buenas son susceptibles de ser mejor. Por eso nadie podría contentarse diciendo es que yo tengo una buena relación con Dios. Si la tiene buena, mejórela, perfecciónala. Y las crisis ayudan en eso. Miren cómo es la etapa evolutiva de esa relación de Job con el Señor, que creo que nos puede ayudar a nosotros. Job vive días de prosperidad. Es lo que nosotros escuchamos el lunes en la primera lectura. Es un hombre con una familia grande, bonita, saludable, un hombre temeroso de Dios, un hombre económicamente próspero. Y un día el espíritu del mal empieza a tocar todos esos aspectos de la vida de Job y lo toca en sus bienes, lo toca en su familia y lo toca finalmente en su salud. Job entra en crisis. Y en esa crisis, Job llega, que es lo que leímos ayer, Job llega a maldecir su propia vida sin llegar, les decía, a maldecir jamás el nombre de Dios. Job reniega de su existencia.
pero no reniega de Dios. A medida que el tiempo pasa, esa crisis empieza a surtir efecto y ya la rabia y la frustración y la decepción que Job tiene empieza a decantarse. Todo eso empieza a bajar del nivel. Todas esas rabietas que nosotros tenemos, todas esas decepciones que nosotros experimentamos, todo eso se va decantando como el Alka-Seltzer. Llega un momento en que hace burbuja, se levanta sobre la superficie del agua, hace burbuja, hace espuma y finalmente el agua queda quietica. Esas cosas que nosotros vivimos interiormente son así. Usted coge, se le levanta el genio, se vuelve irascible, se decepciona, grita, llora, quiere a la fuerza sacar todo lo que está sintiendo. Es que quiero dejar de sentir eso. Y alguna vez les decía que esas cosas no se dejan de sentir porque sí. Que es que yo quiero ya dejar de sentir eso. Eso no. Eso uno no deja de sentir las cosas porque sí. Hay que hacerles el proceso. Y eso vuelve nuevamente a la normalidad. Cuando llega a la normalidad, ya uno tiene capacidad de poder pensar con mucha más claridad. Y ya la forma como uno piensa cuando todo se ha asentado un poco, no es igual al momento cuando uno tenía rabia. Uno se da cuenta que lo que piensa cuando tiene rabia es distinto a lo que piensa cuando uno está tranquilo. Por eso, en momentos de crisis, no se deben tomar nunca decisiones. Eso lo enseñan los grandes maestros espirituales. San Ignacio de Loyola es uno de ellos. No tome decisiones en momentos de crisis, porque va a tomar malas decisiones. Cuando ya Job está mucho más tranquilo, ahí aparece, les invito nuevamente a que lean el libro completo, ahí aparece un diálogo de Job con 3 amigos suyos que llegan a su casa a visitarlo y como a instigarlo, como a chuzarle, como a decirle, oye, pero ¿tú qué dices que eres tan bueno? A ti esto te está pasando por algo. Tú debes tener por ahí algo escondido que te merezca todas estas desgracias. Porque la concepción de la desgracia en aquella época era que si una persona le iba mal, era porque había actuado mal contra Dios. Job siempre había tenido conciencia de que había sido recto con Dios. Y los amigos empiezan como a cuestionarlo, ¿no? Eso debe ser que tú tienes por ahí algo tapado, eso debe ser que tú tienes por ahí algo de tu pasado. Es que debe ser algo que nadie conoce. Dios te las tiene que estar cobrando. Y siempre aparece gente que en algún momento le dice a uno que Dios ha venido a cobrar las deudas de nuestros pecados. A cobrar. Miren el verbo. Y resulta que Dios no vino a cobrar nuestras deudas. Dios las vino a pagar. Las vino a pagar a través de Jesús. Y nosotros creyendo que Dios nos viene a cobrar. Y que lo hace de esa manera, enviándonos desgracias. Como Job ya está más sosegado y más tranquilo, Job no se deja manipular por la mala intención o por la forma como sus amigos intentan desnudarle para que diga exactamente qué es lo malo que hay dentro de él. Job dice, yo realmente tengo mi conciencia recta de que yo he sido un hombre íntegro. Y al final Job llega a esta conclusión. Yo no soy nadie para cuestionar a Dios. Porque hay cosas de Dios que son inentendibles para mí. Incluso cosas de la naturaleza que yo a estas alturas no soy capaz de explicar. Y ahí es donde entonces aparece la lectura de hoy que está tomada del capítulo 9
Dice, Job responde a sus amigos, sé que ningún hombre mortal es justo delante de Dios. Es decir, no hay ni una sola persona sobre la tierra que sea justa, intachable delante de Dios. Eso no existe. No, que es que yo siempre he obrado bien, que yo nunca he hecho nada malo, que yo no tengo nada que excusarme. Diga lo que quiera, delante de Dios no existe nadie justo e intachable. Y sigue diciendo Job, el que quiera pelear con él, de 1000 razones, no le rebatirá ni una. Ninguno de nosotros tiene forma de rebatir ninguna razón de Dios. Porque nosotros lo único que hacemos es preguntar por qué. Pero no sabemos rebatir nada. Delante de Dios no. Nosotros rebatimos entre nosotros. Usted me dice, yo le digo, usted me pregunta, yo le contesto, usted me dice una cosa, yo digo otra, que yo no pienso eso, que yo creo esto, que yo opino esto. Entre nosotros podemos rebatir nuestras ideas, pero delante de Dios, Dios es irrebatible. Y Job lo dice así. Primero, no somos justos delante de Él. Segundo, ninguna de sus ideas podemos rebatirla. Él es sabio y es poderoso. Y miren cómo lo plantea Job. Desplaza las montañas sin que se note. Estremece la tierra en sus cimientos. Está hablando de acontecimientos naturales. ¿Y quién comprende que una montaña se desplace? ¿Quién comprende que se estremezca la tierra? Está hablando de los terremotos. Estremece la tierra en sus cimientos, hace retemblar los pilares, manda al sol que no brille. Está hablando de los eclipses. El sol despliega los cielos, creó la Osa y Orión, hablando de las constelaciones. Hace prodigios insondables. Si cruza junto a mí, no lo veo. Me roza al pasar y no lo siento. ¿Quién le reclamará? ¿Cuánto menos podré yo replicarle a él o escoger argumentos contra él? Aunque tuviera yo razón, él no me respondería. Como quien dice, cazar pelea con Dios es inútil. ¿Qué nos queda entonces? La reconciliación con Él. Por eso les decía al principio, cómo Job nos enseña a nosotros el proceso de relación con Dios, cómo evoluciona en la vida. Porque el hecho de que uno experimente algún día una crisis no quiere decir que uno se quede en la crisis. Y el hecho de que un día uno cuestione a Dios y le pregunte a Dios y se enoje contra Dios, no significa que uno deba quedar enojado con Él para siempre. Tenga cuidado con eso. No quede enojado con Dios para siempre. Reconcíliese. Usted no puede vivir toda su vida peleado contra Dios y morir peleado contra Dios. Tiene que llegar el instante en que usted llegue a la reconciliación con Él y que si en algún momento no supo entenderlo todo, usted pueda decirle como Job, ¿sabes qué, Señor? Tú sí lo sabes todo. Y todo tiene una razón de ser. Así que, ¿qué me voy yo a poner a pelear contra ti? Entre otras cosas, porque cuando usted pelea contra Dios, el demonio se estruja las manos de alegría, pensando que una pelea contra Dios significa una alianza con Él. Y usted, si algún día pelea con Dios, déjele claro al maligno, ¿sabes qué? Yo con Dios estoy peleado, pero eso no significa que me voy a aliar contigo. Tú y yo
nada que ver. Eso siempre tiene que dejárselo claro. Porque hay gente, el espíritu del mal es como esas personas que cuando ve que los esposos están peleados, dicen, es el momento para yo caer. Ah, esta mujer está peleada con el marido, le voy a caer yo. El demonio es así. Si ve que usted se pelea con Dios, dice, ah, está peleado con Dios, le voy a caer yo para conquistarle el corazón. Y uno tiene que tener claridad. Sí, tengo mi molestia con el Señor, estoy en mi proceso de reconciliación con Él, pero conmigo no cuentes para nada. El espíritu del mal siempre tiene que saber que usted jamás le hace guiños, que jamás le coquetea. Téngalo siempre claro. Amén.